Buenas tardes con todos. Voy a presentarles el día de hoy el webinar de la asignatura de literatura. Como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la unidad de educación a distancia. Hoy tenemos el webinar con respecto al tema de signos lingüísticos. Nuestro docente invitado, el licenciado Israel Negrete Ortiz. Él es profesor de literatura y lingüística, escritor y librero independiente. Estudió ciencias del lenguaje y literatura en la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su título con una investigación que aborda la narrativa ecuatoriana contemporánea y su relación con la música y el cine. Ha realizado varios cursos de especialización en literatura y ha impartido talleres de creación literaria en la Facultad de Filosofía de la UCE y en algunos colegios de la capital. Se dedica además a la investigación independiente en literatura ecuatoriana. Ha recibido varios reconocimientos de prestigio en el ámbito de la literatura. Sean bienvenidos todos. Bienvenido, licenciado Negrete. Podemos iniciar con la presentación. Listo. Buenas tardes con todos. Listo. Es un gusto en realidad poder volver a estar aquí, ¿no es cierto? Compartir un poco de lo poco que yo también sé en la vida. Y solo es como grato saber que puedo explayarme en estos temas que los disfruto tanto, quizá ustedes no tanto como yo, pero algo se deja y eso es lo importante. El tema de hoy es el signo lingüístico. Este es un concepto que lo aporta Ferdinand de Saussure, la primera clase que tuvimos, el primer webinar. También vimos, ¿no?, su definición de lenguaje. Y dentro de todo su panorama lingüístico, digamos, tenemos esta noción del signo lingüístico. Ahora bien, ya, necesito que esto se les quede, ¿ya? Es bastante fundamental esta triada que él propone para hacer como lo que les digo, su panorámica sobre el lenguaje, la lengua, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar tenemos el lenguaje, que nosotros ya lo habíamos definido, ¿no es cierto? Que en pocas es la facultad del ser humano, que el ser humano tiene para comunicarse. Este es universal, porque, bueno, la mayoría al menos, ¿no es cierto? La gran mayoría de los seres humanos tenemos esta capacidad de comunicarnos, sea oralmente o simbólicamente, pero tenemos como esto en nuestro cerebro ya, digamos, cultivado. En el ciclo meso, digamos, vamos a tener todo lo relacionado a la lengua. Y en esto quiero que se fijen bien porque lenguaje y lengua no son lo mismo. La lengua ya no es universal, sino es social. Se va a enfocar en una comunidad concreta, ¿no es cierto? Entonces la lengua es igual al idioma. Es cualquier sistema de signos que le sirve a un grupo determinado de personas en una comunidad, ¿no es cierto?, comunicarse. Y hay que tener en cuenta que la lengua, una de sus partes también esenciales es que representan, ¿no es cierto?, una estructura o patrón mental. Por eso es que nosotros aprendemos desde niños nuestra lengua materna y su gramática, ¿no es cierto? Eso durante, digamos, toda la formación académica hasta el nivel de bachillerato, se supone. Y también por eso, gracias a la gramática, es que también podemos acceder nosotros a otras lenguas, ¿no es cierto? Yo qué sé, el idioma que a ustedes les guste, hablen o les atraiga. De ahí tenemos el último nivel, que es el habla. Esto ya va a ser, digamos, individual y representa la concreción física del idioma, ¿no es cierto? Esto quiere decir que el habla es individual cuando escribimos y también cuando hablamos, ¿no es cierto? Cuando hay
cuando nuestra palabra tiene sonido. Ahora, ¿por qué les subrayé a lengua? Y les dije que era como ahorita el más importante. Porque dentro de este terreno de la lengua es donde se mueve más el signo lingüístico y sus componentes que ya los vamos a revisar. Sigamos. Porfa, si tienen alguna pregunta, alguna duda o no sé, lo que sea, ya saben, está abierto, ¿no es cierto? El chat, yo lo iré revisando para ir respondiendo sus inquietudes. Y ahora sí. Bien, como punto de partida quiero hablar de los símbolos desde su noción, digamos, de conocimiento general. El ser humano desarrolló la facultad para proyectar y expresar el pensamiento y la creatividad gracias al apoyo de los símbolos, que son la forma de representación de todo lo que se produce en el pensamiento. Y bueno, ahí les puse esa imagen, ¿no? Los tres símbolos más temidos en la actualidad, que bueno, suele pasar, pero a lo que voy con los símbolos y por qué es importante como punto de partida, es que esta forma, ¿no es cierto?, de expresar el pensamiento y nuestra creatividad, esta forma llamada símbolo, ha estado presente en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. Por eso es que producimos pensamiento también gracias a ellos, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, en la imagen que les pongo, van a encontrar estos símbolos, yo que sé, aquí en Argentina o no sé, en Noruega, y son como bastante universales y van a ser un puente de comunicación. Pero digamos que Saussure va más allá cuando crea también el concepto del signo lingüístico. Y ya vamos a ir viendo por qué. A ver. Ahí he puesto, ¿no es cierto? Como, digamos, la comparación. El símbolo, la función simbólica nos sirve para la construcción del conocimiento, ¿ya? Por eso es que nosotros podemos aprender, así es aprender con H intermedia, el mundo, desde cualquier rama que nos haya interesado, ¿no es cierto? Como género humano, yo qué sé, las ciencias físicas o las ciencias sociales. Entonces, los símbolos han sido para aprender el mundo. Mientras que el signo lingüístico básicamente es la palabra, ¿ya? Eso lo digo así básicamente porque hay algunos detalles que vamos a ir viendo. Es la palabra y nos sirve para la transmisión del conocimiento, ¿no es cierto? En pocas, o sea, ergo, se da la comunicación. Por eso es importante el signo lingüístico, bueno, la palabra. Voy a ver, creo que escribieron acá. ¿Qué significa aprender a diferencia de aprender? Bueno, aprender es como más metódico, ¿ya? Tú aprendes como que todo el tiempo, pero hay formas de aprender lo que también aprendes. ¿Me cachas? Ahí está como... Acá acabo de recibir otra pregunta. Bueno, esta está un poquito desviada de como de lo que tengo que presentarles hoy, pero más adelante creo que la puedo asociar mejor a algo que tengo más después. ¿Qué es el signo lingüístico? ¿No es cierto? Ahora, Saussure en su curso de lingüística general lo definió así: el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras en las que se unen un significante, la imagen acústica, ¿no es cierto?, cómo nosotros describimos o hablamos, y un significado, un concepto, una idea. ¿Pero para qué? Simplemente para referir el mundo, señalar, digamos, lo que necesitamos de expresar y así también, digamos, eh, aprender, como estábamos diciendo, el mundo. Es como un proceso ahí ágil con eso. Dice, ¿qué chance hay de que sigas la clase y luego te preguntan?
Así no te interrumpen. Sí, sí, está bacán esa sugerencia. Gracias, Paul. De una. A ver. Entonces, estábamos en esto de qué es el signo lingüístico, ¿no es cierto? Esta es como la definición muy técnica, pero vamos a ver cómo se va descomponiendo el signo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Ya, aquí tenemos un ejemplo bastante concreto, con todos los, digamos, los componentes o las formas de referir el signo lingüístico. Como ven, es un círculo, ¿no es cierto? Con una ahí trazado, dividido en dos, para referir. Lo de arriba va a ser el plano del contenido y lo de abajo el plano de la expresión. En el plano del contenido, nosotros encontramos el significado, que como les dije, básicamente son los conceptos o ideas, ¿no es cierto?, que están en nuestro cerebro, no sé, cuando estamos escuchando algo, viendo algo, leyendo algo, cocinando algo, ¿no es cierto? Todo eso que vamos reteniendo, como aprendiendo del mundo. Em, y en el plano de la expresión va a estar el significante, que es la imagen acústica. Y este concepto de imagen acústica es como em, bastante obvio, por así decirlo, porque claro, es una imagen en cuanto existen las grafías, ¿no es cierto? Por eso es que ahí lo he puesto así, como deletreado, porque esas son las imágenes, los signos que nosotros utilizamos para escribir. Y es acústica en cuanto también nosotros hablamos, ¿no es cierto? Expresamos fonemas. Y eso es básicamente como la doble articulación, ¿no es cierto?, del signo, el significado y el significante. Me acuerdo que Saussure también lo proponía como que significado y significante hacen el signo y son como una, así esta analogía de como una moneda, ¿no es cierto?, cara o sello. Es más o menos así, esta dicotomía. Ahora, em, voy a ir viendo ahorita si vamos a ir respondiendo un chancecín. Angela Michelle dice, aprendes, bueno, a lo que preguntaron antes, ¿no? Aprendes de adquirir conocimientos, aprendes de retener. Ajá, por eso dije que todo el tiempo están como aprendiendo, ¿no es cierto? Como en contacto con los fenómenos de la realidad, pero aprender ya tiene como que una forma, digamos, propia, ¿no? De retener justamente los conocimientos. Está bastante bien. Fer dice, si existirá la palabra aprender. Sí, sí existe. Bien, eso por ahora. Andrés pregunta algo sobre una sociedad anarquista. Bueno, eso es muy complejo hablar del lenguaje desde las perspectivas también, digamos, escuelas de teoría lingüística y literaria desde la URSS, ¿no es cierto? O desde, digamos, del otro lado, desde Occidente capitalista, para hablar de cómo el lenguaje y la cultura y la lengua se relaciona con todo eso que dice una sociedad también anarquista. A ver, ya, eso es todo por ahorita. Vamos a seguir. Y gracias por su participación, eso es full bacán también. Nutre un chance y eso es bello. Bien, esto es importante y es también como un detalle para que se acuerden, ¿ya? Un significante puede tener distintos significados, ¿no es cierto? Va a existir la denotación, que es como darle a una palabra el significado que a ti más te convenga según tu contexto, ¿no es cierto? Entonces un significante puede tener
distintos significados. Sí, si es que vemos una manzana o nos dicen manzana, digamos, nuestro concepto, nuestra idea va a ser generalmente la de la fruta. Pero, por ejemplo, en la Biblia está esta simbología, ¿no es cierto?, de la manzana como el símbolo de la tentación y que la mujer cogió la manzana y mordió y esas cosas, ¿no? La mordida de Eva. O también se la podría asociar a la salud, ¿no es cierto? Em, ajá, fruta, simbología del pecado, ajá, tentación de ley. Entonces, es eso, pero acuérdense, ¿no es cierto? Un mismo significante puede tener distintos significados y eso va a variar mucho dependiendo de, no sé, los círculos sociales, los niveles de lenguaje, las jergas, ese tipo de cosas, de componentes lingüísticos más bien. Em, y bueno, también va a pasar al revés, ¿no es cierto? O sea, un mismo significado en distintas partes del mundo va a tener, por la condición de las lenguas, ¿no es cierto?, distintos significantes. Pueden ser la misma grafía, pero ya hay otro orden de las letras, hay otras letras presentes para decir lo mismo, ¿no es cierto? Incluso en japonés se dice ringo, manzana, eso aprendí hoy para poner como el ejemplo. Perdón. Entonces, quiero que eso esté como claro. ¿Lo está? Ahí pongan un like si es que sí. Eso. Bacán. De una. Sí, de una. Ajá. Entonces, ya. Vamos a continuar. Lo siguiente es como lo último para ir cerrando un poquito este tema del, del signo lingüístico. Quiero recordarles también que, claro, lo que ahorita estamos viendo es esto, me olvidé de mencionarles, la visión dicotómica, ¿no es cierto?, que Saussure le da al signo lingüístico. Es como ahorita lo que más les sirve a ustedes, pero también hay que saber que hay una visión triádica de otro lingüista de apellido Peirce. Entonces, si algún rato tienen un chance de investigar, solo por curiosidad lingüística, supongo, tienen que ver la triada del signo según Peirce. Hay una pequeña variación, pero ahorita nos interesa como ver la panorámica de Saussure. Dice Lisen en la parte del detalle. No, esta parte no tiene que ver con las palabras homónimas. O sea, claro que está dentro de la lingüística el tema de la homonimia, pero exactamente esto de que un significante puede tener distintos significados, o sea, sí, ¿no? Sí, un mismo significante, sí, de hecho sí, pero digamos que en el árbol genealógico de los componentes de la lingüística está como full abajo en algunos temas que tocaría ver, pero sí, la homonimia tiene que ver un poco con esto de que un mismo significante pueda tener distintos significados. De hecho, sí. Gracias por esa acotación. No entendí la parte de viceversa. Ya. Aquí estaba refiriendo a que la misma idea, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos hablando de como, digamos, la fruta, ¿no es cierto? La fruta manzana. Es un significado, porque es un concepto abstracto, ¿no es cierto? Una idea. Y en diferentes partes del mundo, debido a esta condición que les dije de la lengua, que es el idioma, ¿no es cierto?, van a cambiar
van a cambiar, digamos, los significantes. La imagen acústica va a cambiar. Por eso suena, ya no es manzana, sino apple o le pomme, ¿no es cierto?, en francés, y Ringo, o como sea que se pronuncie bien en japonés, en japonés. Ahí está más clarito. Ya, bacán. Gracias. Espérenme un ratito. Ya. Genial. Ahora vamos a ver las características del signo, ¿ya? En primer lugar, la primera característica del signo lingüístico es su arbitrariedad. ¿Por qué es arbitrario? Porque en primer término es convencional. Ya, convencional viene de convención, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, es convencional porque nadie sabe cómo en el principio de los idiomas o en el principio de la comunicación alguien empezó a nombrar y solo se le ocurrió juntar sonidos, ¿no es cierto? Que luego se trasladaron a las letras, a los diferentes alfabetos. Pero fue así, como eso es arbitrario. O sea, un libro bien pudo haberse llamado Taza, ¿me cachan? Entonces es como, no hay demasiada ciencia, solo es convencional, arbitrariamente, y se aceptó y ya pues así hablamos hasta nuestros días, dependiendo de cómo se han ido transformando también las palabras a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es algo que ya vamos a ver. Ahora, no hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada, digamos cielo, y el significado concreto que buscan transmitir, la idea del cielo. Por eso les dije, ¿no es cierto?, que eso, o sea, el cielo bien se pudo haber llamado infierno o hielo o no sé, cualquier cosa, o librero, no sé, pero eso es como, en eso se conjuga la arbitrariedad. De ahí tenemos lo que ya les había nombrado un poquito, la doble articulación. Están formados, los signos lingüísticos están formados por monemas, que son los componentes de cada uno de ellos, y a su vez estos se encuentran divididos en fonemas. Los monemas son como las partículas elementales de una palabra que tienen como expresan un significado, es la mínima expresión ya de significado, es un monema, perdón. Y los fonemas ya son como cada sonido de cada uno, digamos, de las letras, ¿ya? Digamos, para explicar mejor lo del monema, la palabra antirracista tiene ese prefijo anti, ¿no es cierto? Ese prefijo, por ejemplo, es un monema, porque anti ya te da al menos una noción de que está en contra de algo, ¿ya? Y tiene significado, pero ya es como esa mínima partícula que se le pone al lado de otra palabra. Me están preguntando algo. No es lo mismo monema que lexema. Lexema es la raíz de una palabra. Como de la palabra pan, el lexema podría ser pan y de ahí se va a derivar como panadero, panadería, ¿ya? No es lo mismo monema que lexema. Los monemas generalmente son partículas como los prefijos, los infijos o los sufijos. Ajá. Ahí para que vayan anotando ciertos conceptos que ahorita no me alcanzan para explicar porque solo tenemos 40 minutos, pero ya saben, darle un ojo al Google no está mal nunca con este tipo de cosas. Y eso les decía, y bueno, eso con respecto a los monemas, ¿no es cierto? Y digamos, ese mismo monema anti ya lo podemos dividir, ¿no es cierto?, en fonemas, como que A tiene un sonido, la N tiene un sonido, y esos son los fonemas. Ahora bien,
Rayos, ¿qué pasó? Lo tengo. Bien. Otra de las características es la linealidad. Los sonidos que componen una palabra aparecen en línea, o sea, uno delante de otro, no todos a la vez, ni de manera desordenada o sobrepuesta, ¿no es cierto? Literalmente, la mayoría, supongo, sí, la mayoría de los... Ya, ok, continuemos, por favor. Les decía que, bueno, hay un orden específico para las palabras, ¿no es cierto? Estaba poniendo el ejemplo de la palabra sonido. Tiene un orden para que tenga un significado concreto, ¿no es cierto? La S, la O, la N, la I, la D, la O. Si ustedes cambian y ponen, no sé, nidoso o sodoni, simplemente podría significar algo por la cuestión de la arbitrariedad, tal vez en el futuro o algo así, pero cambia, ¿no es cierto? Ya no saben qué significado darle a eso que se está escribiendo. Y por eso es que hablamos de que las palabras aparecen en línea y no de manera sobrepuesta o solo como sea. Ahí sí existe una sintaxis y existen normas gramaticales y por eso es que hay todos esos componentes para regir el lenguaje. Ahora sí, la última característica que tenemos, qué bacanes, gracias. La última característica que tenemos es la de la mutabilidad y la inmutabilidad, ¿ya? Cambia a lo largo del tiempo. Digamos que las palabras desde que se las escribieron han tenido transformaciones, ¿no es cierto? Por eso existe la etimología, que es como esa rama encargada de ver la transformación o la desaparición o, digamos, las palabras que se van agregando en la actualidad también, eh, de cómo muta una palabra a lo largo del tiempo. Pero a la vez el signo es inmutable y esto es interesante porque es inmutable porque va a estar dentro de una comunidad determinada y un momento de la historia específico, ¿no es cierto? Ahorita no vamos a tener los mismos, digamos, signos que en el futuro. Algunas palabras que nosotros usamos se van a dejar de usar, otras se van a transformar y eso es lo importante de esto que es incambiante, ¿no es cierto? Porque siempre depende de una comunidad determinada y un momento, un lapso determinado de la historia. Dice, esta última característica es como decir los sinónimos de alguna palabra. No, no diría que los sinónimos, simplemente la etimología, como circense, ¿no es cierto? Como circo, que se decía en latín y solo se transformó con el tiempo a circo o pane y luego solo quedó en pan, pero eso dependió de algunas comunidades que fueron aportando cosas o quitando cosas en su comunicación, en su lenguaje y por eso es como la mutabilidad. Pero a la vez era inmutable mientras lo seguían usando, ¿no es cierto? Como nosotros usar cualquier palabra. Va a ser inmutable porque la seguimos usando, pero quizá en el futuro se transforme con muchos componentes que tiene la comunicación y el lenguaje. Puede llamarse actualización de la lengua. La verdad nunca he escuchado ese concepto, pero suena bastante acorde en realidad, como ajá, irle dando F5 a la lengua y al lenguaje, ¿no es cierto? En realidad, dice Michelle, cambia es la palabra o su significado. Pueden ser las dos cosas, ¿ya? Como, claro, puede ir cambiando. Acuérdense que se le puede dar a una misma palabra varios significados, a un mismo significante, ¿no es cierto?
se le puede dar varios significados y se va a seguir transformando y todo, sí, pueden ir cambiando. Y no te olvides que siempre es como la moneda, cara y sello, significado y significante, ¿no es cierto? Van de la mano. Entonces, sí podría ser que cambien tanto las palabras en su significante, sus grafías y sus sonidos, ¿no es cierto?, como sus significados. Vamos a continuar, porque se nos acaba el tiempo y, bueno, quería también revisar un poco de las figuras literarias, que era algo que me habían pedido desde la primera clase. A ver. Ahí estamos. Bueno, las inquietudes vamos a irlas resolviendo en la próxima clase, ¿ya? El próximo webinar, porque ahorita quiero también dejarles un poquito de esto, porque había alguna gente que quería que revisemos este tema. Entonces, va a ser como bastante express, pero era para irles aclarando, ¿no es cierto?, algunas dudas. Las figuras literarias o retóricas son recursos estilísticos que utiliza el escritor para expresarse y para llamar la atención del lector. Bueno, aquí pusimos como el escritor, ¿no es cierto?, que utiliza el escritor, porque generalmente estos recursos son hechos en los géneros literarios que habíamos visto en la anterior clase, ¿se acuerdan? Entonces marcan el estilo del texto. Y bueno, son figuras, se las conoce también como figuras retóricas porque viene de la retórica, ¿no? Este antiguo arte de darle una estética al discurso para persuadir a la gente o conmover, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo un poquito las que alcancemos ahorita. En primer lugar tenemos la prosopopeya, que es la personificación. Esto significa que les damos cualidades humanas a seres inanimados, como los ejemplos que ahí pueden ver, de que una nube o un árbol, o bueno, aunque un árbol sí es un objeto, digamos, animado, pero le damos cualidades humanas. Eso en cuanto a la prosopopeya. El símil es uno de los más importantes, y yo ahorita escogí los que más querían como recalcar, porque habían algunas dudas sobre este tema. Entonces, el símil es simplemente la comparación de dos ideas. La primera idea está ubicada en un plano real y la segunda en un plano imaginario. Y ustedes van a identificar los símiles siempre por los nexos o enlaces de comparación, ¿no es cierto? Como los que vemos ahí. Tal cual, parecer, como. Entonces, aquí tu voz es como el canto de las aves. Es como hacer el símil de esta idea de tu voz es musical, ¿no es cierto? La metáfora, que es, digamos, la más utilizada, además de la más potente, la más bella también, es un símil pero sin enlace comparativo. Es decir, también hay dos elementos, ¿no es cierto? Uno en un plano real y otro en un plano imaginario. Y estoy teniendo como interferencia, disculpen. Y bueno, les decía que también tienen estos dos planos, pero es más contundente, ¿no es cierto? Es más potente por el hecho de que no utiliza, digamos, la palabra que es un nexo, como en el símil, ¿no es cierto? Se me está moviendo. Perdón, ahí estaba la imagen del símil. Los planos, las perlas de tu boca, los dientes blancos de tu boca, ¿no es cierto? El amor es un viaje, el amor es un camino largo, aventura. Y ahí ya depende de la potencia del escritor para darle un significado cada vez más fuerte. Tenemos la imagen, ¿no es cierto?
que es como una metáfora impura, porque a través de la combinación de generar sensaciones, ¿no es cierto?, de llegar a los sentidos, eh, se hace como una metáfora, pero es impura, es como que le va dando mucha vuelta. Y por eso ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Hay los dos planos, pero si ven en el plano imaginario, es como con un montón de componentes para decir una sola idea. La hipérbole, que bueno, es hiper, ¿no? Yo me solía quedar con eso cuando aprendí. Hiper es como exagerar la realidad, exagerar los aspectos físicos o sentimentales, ¿no es cierto? Ahí vemos, por doler me duele hasta el aliento, lloré ríos, eres más lento que una tortuga. Esas exageraciones de cuando observamos algo, a eso se le llama hipérbole. El epíteto, que es bastante simple en realidad, es utilizar cualidades obvias de un elemento que se describe, como los ejemplos que les pusimos ahí. Digo pusimos porque este material lo trabajé con mi compañera. Y bueno, roja sangre, duro mármol, negro carbón, blanca nieve, feroces tigres, ¿no es cierto? Son como cualidades obvias que ya se saben, pero que cuando se escribe le dan cierta potencia también a lo que nos están transmitiendo y cuando leemos, ¿no? La sinestesia, que es la combinación de todos nuestros sentidos, de todas las sensaciones que podemos experimentar a través de ellos. Y siempre que vean como textos donde se trata de aludir o acudir a muchos, a más de tres al menos, ¿no es cierto? Va a ser como una sinestesia súper épica. Pero bastaría con que sean dos, como en los ejemplos de aquí, ¿no es cierto? Su suave mirada, tacto vista, dulce sonido, gusto oído. Pero hay sinestesias que tratan de mezclar y expandirse, digamos. La anáfora, que consiste en repetir la misma palabra al inicio de un verso. La anáfora generalmente se le ve, ¿no es cierto?, solo en poemas, más no en, digamos, textos de prosa, y siempre van a comenzar con la misma palabra. La reiteración, que es simplemente repetir consecutivamente una palabra en el verso, ya como el ejemplo de triste, triste, triste es la vida errante, podrían ser muchos más tristes, ¿no? Eso es como reiterar, usar un mismo elemento varias veces en un texto. El hipérbaton, que es alterar el orden sintáctico que nos dictan las normas gramaticales, ¿no es cierto?, de cómo escribir, pero a los poetas les vale eso y usan el hipérbaton para ponerlas en el orden que quieran. Y hay poetas como César Vallejo que llegan al extremo con esto de utilizar los hipérbaton. Y bueno, vamos a quedar hasta ahí porque se me acaba el tiempo para todas las que hay que revisar, son un montón. Pero en las siguientes clases igual puedo al final como ir acotando un poquito de estas dudas de poco en poco con los temas que nos convengan para después. Entonces, eso, estaría muy agradecido por su atención. Estoy muy agradecido por su atención. Disculpen que se me fueron unos minutos y bueno, con todo lo que hay que como llenar, ¿no es cierto?, de los requerimientos de ustedes y todo. A mí me gusta ser como un profe así, pero el tiempo también nos gana porque es bastante cortito y aparte por Zoom. Pero es bacán compartir con ustedes este poco y nada, eh, nos estamos viendo la próxima clase. Supongo, si se conectan, les invito a conectarse para seguir cachando y también ir respondiendo las dudas que hoy me anoté que quedan de todo este chat. Gracias por sus comentarios y estamos ahí. Qué bacanes. Ahí estamos hablando, amigos, amigas. Cuídense mucho, estudien full y muchas gracias, Inge Cardona, también por todo. Eso sería todo. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación. Damos por terminado este webinar. Que tengan una buena tarde.